Personajes nacionales en Econoticias, doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones. Muy buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima. Pablo, muy buenos días a toda la audiencia, lo que nos están viendo en este momento, nos están escuchando en esta prestigiosa emisora, a los que nos escuchan pues por las ondas radiales y especialmente también a quienes nos están viendo en este momento en Facebook, estas plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Feliz inicio de semana. ¿Cuántos pensionados tiene Colpensiones en Colombia y por qué tantos intereses privados en que se acabe el régimen de la prima media de Colpensiones, el mejor del país? Voy a comenzar por esa pregunta, y es que Colpensiones no se acaba, todo lo contrario, se fortalece, y el testimonio de que se está fortaleciendo ha sido, como bien lo mencionas, ese número de pensionados. Son quienes realmente le ponen el alma y le dan pues la razón de ser al Colpensiones. Son más de 1.433.000 pensionados lo que hoy tiene Colpensiones. Le voy a contar una anécdota con respecto a este 1.400.000 pensionados, y es que hace un año estábamos en Ibagué, antes que comenzara la emergencia sanitaria, justo antes, celebrando la llegada del pensionado de vejez 1.000.000. Y digo de vejez porque no únicamente Colpensiones tiene pensiones para las personas que llegan a edad adulta, sino que tiene pensiones de invalidez y sobrevivencia. Y sobre todo para las personas, porque hay un tema muy, muy serio. Y es que, Juan Pablo, ¿sabes cuántas personas en Colombia que llegan a edad de pensión se pensionan? Únicamente una de cada cuatro. Únicamente una de cada cuatro. Hoy en el Tolima hay 80.000 personas que tienen más de la edad de pensión, pero solamente hay 21.000 pensionados. Y para ellos, por eso Colpensiones tiene una segunda tarea, que aparte de las pensiones, se llama beneficios económicos periódicos, que hoy, a partir de este mes, comienza a fortalecerse con el piso de protección social, pero poco a poco iremos ahondando en la materia, Juan Pablo. ¿Qué tan cierto es que el grupo empresarial antioqueño y el grupo Aval están tras la caída de Colpensiones? Y no es un tema de ahora, es un tema de siempre, porque el otro régimen pues no garantiza una pensión del 70 o el 65% del aporte mensual que hacen los trabajadores en los últimos 10 años. Juan Pablo, me gusta que insistas en el tema, porque aquí puede haber cualquier persona, cualquier grupo económico, no importa el origen. El compromiso del gobierno nacional es que Colpensiones no se va a acabar. Colpensiones, luego lo reitero, se fortalece. Es una entidad que poco a poco le ha brindado pues la mayor seguridad en la protección de la vejez a los colombianos, y quien realmente decide dónde estar, si estar en un fondo privado o en Colpensiones, son los afiliados, son las personas, son los trabajadores que muy bien pues pueden tomar las asesorías correspondientes. Pero lo repito, Colpensiones no se acaba, el compromiso, no hay colombiano que pueda oponerse a Colpensiones y que logre su cometido, porque el gobierno nacional tiene no únicamente el compromiso, sino la determinación que el régimen de prima media, sobre todo Colpensiones, también con los beneficios económicos periódicos, se mantenga, porque no solamente es la evidencia es el número de pensionados, sino también la cantidad de afiliados que todos los días, a toda hora, están engrosando la familia de Colpensiones. Así que, Juan Pablo, que no quede duda que Colpensiones no se acaba. ¿Qué tan cierto es que Colpensiones o el régimen de prima media financia excesivamente las pensiones de las personas más adineradas de Colombia en detrimento de los más pobres? Mira, Juan Pablo, es un tema sobre cómo está financiada una pensión de una persona en Colpensiones. Y es que una pensión, te voy a poner un ejemplo para ilustrar, una pensión de un salario mínimo, no te voy a hablar de las pensiones altas, sino una pensión de un salario mínimo. Una persona tiene pues todo el flujo de pensiones que se le va a pagar desde que se pensiona hasta que fallece, y también sus sobrevivientes, un cálculo muy alrededor de los 210 millones de pesos de todo lo que se le va a pagar. Pero la persona no aporta todos los 210 millones de pesos durante su vida, y por lo tanto pues hay un complemento, una parte que la persona no aporta, pero que se le paga como pensión. Pero eso sucede para todas las pensiones, eso no sucede únicamente pues para las pensiones altas. Así que en Colpensiones pues damos una garantía de pensión para todas las personas
que tienen un aporte de ellas, un aporte también de los afiliados que vienen atrás pagando sus cotizaciones para poder complementar eso, y también pues un aporte del gobierno, y ese financiamiento, yo también lo reitero, está totalmente garantizado, Juan Pablo. Precisamente esa era mi tercera pregunta. ¿Está financiado el sistema de pensiones o hay que replantear una gran reforma pensional que aumente el porcentaje de pensión y la edad de jubilación en Colombia? ¿Usted qué cree? Claro, mire, las pensiones están totalmente financiadas. Mira, es que no lo dice Juan Miguel Villa como presidente de Colpensiones, lo dice la Constitución, la dice también la ley, y es que en Colombia, una vez una persona obtiene el derecho a una pensión, pues prácticamente tiene garantizado todo ese pago hasta el último día de sus vidas y mucho más allá para su familia, los sobrevivientes de la pensión. Por ahora no hay planes de cambiar las condiciones y por lo tanto pues seguimos en el compromiso de seguir otorgándoles esa protección a los colombianos que tanto confían en Colpensiones, y los invito a confiar en Colpensiones en su futuro, porque somos una entidad que ha existido desde el siglo pasado con la anterior IS. Desde el 67 está pagando el IS pensiones en Colombia. Continuamos en esa tarea y por lo pronto, mientras estemos nosotros aquí en el gobierno nacional, no va a terminar. Y Colpensiones es un tesoro, es un patrimonio de los colombianos y por lo tanto así debe persistir. ¿Cuántos millones de colombianos están hoy abonados a Colpensiones y cómo va esa avalancha de solicitudes de colombianos que quieren cambiarse del régimen privado a Colpensiones? ¿Se permite en los últimos 10 años o hasta qué edad se permite? Es muy buena pregunta, porque las personas que en este momento están en un sistema pensional, en un régimen pensional, tienen, pues yo diría que una obligación personal de tomar lo que se llama la doble asesoría. ¿Qué es la doble asesoría? ¿Por qué se llama doble? Primero porque la toma en el fondo privado y también la toma en Colpensiones, es doble asesoría. Lo segundo es que la persona, una vez recibe esa información, puede tomar la decisión si pasarse o no trasladarse de régimen pensional. La pregunta es el tiempo. Me preguntaste sobre cuándo. La persona, según la ley, se puede trasladar entre regímenes pensionales, es decir, entre un privado y Colpensiones y viceversa, cada 5 años, pero hay un límite. Hay un límite que son 10 años antes de la edad de pensión, que para las mujeres ese límite es antes de cumplir los 47 años y los hombres antes de cumplir los 52 años. Así que es muy importante las personas que están muy cercanas a esa edad, porque estas decisiones son incluso irreversibles. Así que las personas que ya crucen ese límite de los 10 años antes de la edad de pensión no van a poder hacerlo de manera administrativa. Algunas personas lo han logrado hacer de manera judicial, pero es mucho más dispendioso. Lo importante es no dejar esta decisión para lo último y tomar, reitero, la doble asesoría, Juan Pablo, la decisión más inteligente, porque es lo que va a definir de qué vamos a vivir en un momento de la vida donde queremos descansar, no conseguimos trabajo o simplemente pues ya llegó la hora de dejar pues la actividad laboral económicamente activa. Doctor Juan Miguel Villa, ¿cómo está aportando Colpensiones información estadística clara para el gobierno nacional para aplicar la vacuna del COVID a los pensionados? Mira, las personas que están relacionadas o tienen información en Colpensiones y que son pues ya mayores, que están identificadas en las fases de vacunación de manera prioritaria, en Colpensiones son 3.2 millones de personas, entre pensionados, afiliados y también vinculados a BEPS, que superaron ya pues, esas edades. Y ese 3.2 millones de personas corresponde al 40% de la población adulta de Colombia. Entonces nosotros junto al Ministerio de Salud hemos firmado un convenio pues, para poder hacer un intercambio transparente, hacer un intercambio también actualizado de la información de estas personas, con el objetivo que el Ministerio de Salud junto a las entidades, las EPS y las IPS, los puedan encontrar, puedan hacer seguimiento también, es decir, si hay que aplicar 2 dosis, por ejemplo, que la apliquen la primera, que la apliquen la segunda, pero sobre todo ese intercambio de información, porque Colpensiones los tiene cautivos. Colpensiones a los pensionados los contacta todos los meses, los tiene ahí porque de eso depende también el ingreso de ellos pagándole la pensión.
Así que es muy importante incluso que las personas, los pensionados, si nos están escuchando, los afiliados de avanzada edad, en este momento que actualicen su información en Colpensiones, porque es un canal por medio del cual van a recibir información sobre este Plan Nacional de Vacunación, y también es un canal que le va a servir tanto al ministerio como a quien está en el terreno, las EPS e IPS, para conseguirlos a ellos, agendar las citas y sobre todo hacerle seguimiento de cómo ha sido la evolución de ellos una vez tomen la primera, la segunda vacuna. Así que los invito a todos, especialmente, a actualizar su información. Hablemos un poco, doctor Juan Miguel Villa, del piso de protección social en Colombia. ¿Qué significa? El piso de protección social tiene que ver con la segunda tarea, porque hemos venido hablando de pensiones, pero es que hablar de pensiones es hablar de únicamente una cuarta parte de la población, uno de cada cuatro colombianos que se pensiona. Y entonces queda una tres cuartas partes, el 75% de la población en Colombia que no recibe absolutamente nada, incluso después de haber trabajado toda la vida. Muchas personas pues no tienen la oportunidad de cotizar a pensión todos los meses. Más de la mitad de los trabajadores en Colombia no lo hace. Y no lo hace porque tiene una barrera, y esa barrera es, en efecto, el salario mínimo. ¿Sabes, Juan Pablo, cuántas personas en Colombia ganan más de 908.526 pesos, que es el salario mínimo en nuestro país? Pues no alcanza a ser el 50% de las personas, y esas personas están privadas. Hay una barrera muy fuerte para que las personas puedan cotizar a pensión. La respuesta para ellos, pues por un lado lo ideal sería que ganaran más del salario mínimo, pero las empresas, las microempresas en el campo, esto se dificulta un poco. En respuesta, pues el gobierno no le cierra la puerta, sino que le abre la puerta con el piso de protección social. Y ese piso de protección social tiene 3 ingredientes. Primero, la persona tiene que estar en el régimen subsidiado en salud por el SISBEN. Lo segundo es que la persona, y le voy a reiterar, la persona que anda de a pie, no tiene que hacer ningún tipo de afiliación en Colpensiones, pero va a tener una cuenta de ahorro de beneficios económicos periódicos, los BEPS de Colpensiones, va a tener ese segundo ingrediente. Y el tercer ingrediente, que es muy importante, se llama el seguro inclusivo. La persona no tiene que llegar a vieja, ni tiene que estar ahorrando toda la vida para poder disfrutar de los beneficios. ¿Por qué? Porque este tercer ingrediente, este seguro inclusivo, le garantiza una protección si la persona fallece, hay una indemnización; si la persona sufre una enfermedad grave, también hay una indemnización; y si la persona tiene una imposibilidad para trabajar por más de 5 días por estar hospitalizado, también recibe un pago, una indemnización la persona en ese escenario. Así que estos 3 ingredientes, la seguridad, el régimen subsidiado en salud por el SISBEN, el ahorro en BEPS de Colpensiones y el seguro inclusivo, son los que componen este piso de protección social. Ahora, el cómo. El cómo es muy fácil. La persona puede aportar, el independiente, desde 5.000 pesos. Lo puede hacer en las redes de recaudo, en estas terminales donde venden la lotería, donde se hacen las transferencias. Ahí le reciben eso. La pregunta es, ¿tiene que ir antes a Colpensiones a inscribirse, a afiliarse? No hay que afiliarse para el piso de protección social, pero sí hay que estar en el régimen subsidiado en salud por el SISBEN. Allá llegan, les reciben el dinero y comienza así a estar protegido con el seguro inclusivo, a tener la protección también del ahorro de la vejez con BEPS, y claramente pues viene ya equipado con el régimen subsidiado en salud. Así que este piso de protección social es muy sencillo, lo hemos preparado desde Colpensiones para que sea lo más simple posible, y las personas que no pueden cotizar a pensión porque no tienen los ingresos suficientes, porque no tienen la capacidad, ya tienen esa puerta del piso de protección social, especialmente las personas que trabajan en el campo. Estamos pues diseñando este piso de protección social para las zonas rurales, para donde no hay acceso de internet, pueden llamar. Es muy importante porque en cualquier vereda, en cualquier corregimiento hay una terminal, Juan Pablo. Así que este piso de protección social es una respuesta para más de la mitad de los trabajadores que no han podido cotizar a pensión, que tal vez en su vida han podido tener una afiliación a pensiones, y ahora sí lo pueden hacer de manera de beneficios económicos periódicos por medio del piso de protección social.
Doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, muchas gracias por toda esta importantísima explicación para los tolimenses y colombianos aquí en Ecos del Conveima de Ibagué. Usted es muy amable y ya tendremos más oportunidades para seguir haciendo pedagogía con el régimen de prima media en nuestro país. Con el régimen de prima media, con el piso de protección social, reitero mi abrazo a todos ustedes y feliz inicio de semana, Juan Pablo. Hasta luego.